Buenas noches, hermanas. Que el Señor continúe bendiciéndonos en esta hora maravillosa. Le damos gracias por todo lo que Él ha hecho y por lo que hará, ¿verdad? Falta mucho todavía. Él seguirá haciendo cosas maravillosas en esta noche y en los días que nos quedan aquí, ¿verdad que sí? Hermanas, cuentan, hay una historia muy interesante. Cuentan que cuando George Washington, ¿saben quién es, verdad? George Washington tenía 6 años, y estamos hablando de más o menos el año 1738 después de Cristo. Cuando él tenía apenas 6 años, su padre le regaló una pequeña hacha. Ustedes dirán, ¿qué tiene eso de excepcional, verdad? Bueno, pero en ese tiempo no había Nintendo, no había tablet, no había teléfonos celulares, ¿verdad? Que eso puede ser un gran regalo que usted le dé a su hijo hoy. Una hacha, eso era algo muy emocionante. Y nos podemos imaginar al pequeño George con su hachita para arriba y para abajo. Imagínense todos los terrenos con tantos árboles que había en ese tiempo, ¿verdad? Mucha naturaleza virgen, y él las iba a descubrir con su nueva hacha. Así que él estaba feliz con el regalo que su padre le había hecho. Y un día él quiso experimentar el filo de su hacha y sale al jardín de su casa. Yo me imagino, inventándome yo esto, que debió de ser una casa en medio de grandes hectáreas de terreno, ¿verdad? Con muchos árboles sembrados. Y él quiere probar su hacha y encuentra un hermoso cerezo y le da un hachazo. Cuando le da un hachazo, él se muere del susto, porque ese era el árbol favorito de su papá. Y su papá era un hombre que amaba la agricultura y él vivía sembrando, eso me acuerda a mi papá, vivía sembrando muchos árboles frutales y tenía una plantación muy grande, pero ese árbol de cerezo era su favorito. Cada año él lo podaba, lo cuidaba, lo abonaba para cuando viniera tuviera una buena cosecha. Y esta tarde el señor Agustín Washington sale a ver sus árboles frutales, a regarlos y a verlos cómo están. Y se encuentra con la sorpresa de que su cerezo está cortado y está echado a perder, obviamente. Ustedes se imaginan el malestar, ¿verdad? Vamos a decir así, lo bravo que se puso el señor Agustín. Y se fue para la casa inmediatamente. ¿Qué pasó con mi cerezo? ¿Quién hizo esto? Y los otros hijos de él están, pero papá, ¿qué pasó? Ve, se enteran de lo que le pasó al cerezo. ¿Y saben qué hizo George? Guardó su hacha, bueno, la escondió. Y se escondió él también en un rinconcito de la casa, muerto de miedo. Y su papá estaba muy bravo, por decirlo en un buen dominicano, ¿verdad? Porque él sabía lo que ese cerezo significaba para su papá. Y fue algo como de curiosidad de muchacho, podemos decir, ociosidad diríamos nosotras, ¿verdad que sí? Y esta historia de George me hace pensar a mí, hermanas, en nosotras, cuando pecamos, porque pecamos, cuando pecamos y tenemos que enfrentar a nuestro Padre. Y a veces estamos como el pequeño George, cortamos el cerezo, escondemos el hacha y también nos escondemos nosotras, llenas de miedo, llenas de temor, por enfrentar a nuestro Padre. No queremos verle la cara, no queremos. En mis tiempos hubiera ganado una buena pela, ¿verdad que sí? Me hace pensar, hermanas, ¿qué tan importante es para Dios que yo confiese mi pecado? Pero la pregunta más importante esta noche es, ¿qué tan importante es para mí que yo confiese mi pecado? ¿Es la oración de confesión importante en mi vida? ¿Yo le doy importancia a confesar mi pecado delante del Señor?
Vamos a leer en el Salmo número 32. Salmo 32, del verso 1 al verso 7, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, dice el verso 6, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Vamos a orar brevemente. Padre bueno, te bendecimos en esta hora y te agradecemos este tiempo maravilloso en tu presencia y bajo el sonido de tu palabra. Gracias por la exposición de esta tarde y te pedimos que en esta noche nos sigas guiando, Señor. Que tu palabra pueda transformar nuestros corazones, Señor, y hacernos abrirnos delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, miren, para que nosotras podamos entender un poquito más qué es lo que David está diciendo en este salmo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. No en el tiempo, solamente ir unos cuantos libros más atrás en su Biblia, ¿verdad? Y vayan ustedes, lo pueden tener ahí para que lo lean completo luego, al segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12. Y ustedes se imaginan, ¿verdad?, lo que vamos a encontrar ahí. La historia de David y Betsabé. Y conocemos la historia y la hemos leído muchas veces y hemos oído muchísimos mensajes de esta historia. David pecó. Pero no fue un pecado cualquiera, hermanas. David pecó feo. Mira, el pecado, todo el pecado es feo, Pero David pecó de una manera sorprendente. En el tiempo en que los reyes tenían que ir a la guerra, David se quedó. La Biblia no dice por qué, pero él se quedó. Y una tarde así, se levanta y se está estirando y ve en la terraza esa mujer tan hermosa. ¿Y quién es ella? Es la esposa de Urías. Pero tráiganmela. Se acuesta con ella. Después ella se va. Después ella le manda a decir que está embarazada. Manda a buscar a Urías desde el campo de batalla. Porque mientras él estaba en su casa, acostándose con la mujer de Urías, Urías estaba peleando en el campo de batalla. Manda a buscar a Urías, lo convence, le da, ¿verdad?, diríamos en dominicano, una muela. Mira, Urías, vete a tu casa, que tú estás cansado. El hombre no se va a su casa. Al otro día, ¿qué hace? Lo emborracha. Pero el hombre borracho tampoco se va a la casa. Dice, bueno, este plan ya no puedo, ¿verdad?, imputarle este embarazo, porque el hombre no va a su casa a acostarse con la mujer. Ok, y de otro plan, hermano, una cosa macabra. Y con el propio Urías le manda su sentencia de muerte a Joab. Ya, al pensar en eso, yo me erizo. Urías muere por la mano de los enemigos del Señor, lo cual al Señor le pareció despreciable que David hiciera eso. Hermana, y David hizo eso y sigue en su trono ahí reinando. Me imagino que pasando juicios, porque en ese tiempo los reyes eran jueces también. Hasta que llegó el profeta, ¿verdad? Le dice, mira, rey, hay una situación. Okay. ¿Qué está pasando? Mira, hay un hombre rico que tiene mucho ganado, muchas ovejas, vacas. Y hay otro hombre pobre que tiene una sola corderita. Y él la quiere tanto que esa corderita es como una hija, porque hasta duerme con ella. Pero vino un caminante, pasó, y el hombre rico no quiso cocinarle, ¿verdad?, prepararle alimentos de ninguno de sus animales.
Y fue y buscó la sola ovejita que tenía el hombre pobre y se la cocinó al caminante. Hermana, mire, David se puso más bravo que el papá de George. Se enfureció y dijo, ese hombre es que digno de qué? De muerte. Y tiene que pagar ¿cuántas veces? 4 veces lo que le quitó al pobre infeliz. Y el profeta dice, oh, muy bien, me parece bien, pero ese eres tú. Yo, hermana, mire, es algo que David fue confrontado con su pecado. David fue confrontado con su pecado. Y él le dice, has tenido en poco la palabra del Señor y tú has hecho que los impíos blasfemen el nombre del Señor. David es consciente de su pecado. David dice, he pecado. Pasó los siguientes 7 días sin comer, vestido de cilicio, tirado en el suelo, rogando, porque el profeta le dijo, tú no vas a morir, pero tu hijo sí. Y él empieza a rogarle al Señor y a pedir misericordia, y pasó 7 días muy difíciles, ¿verdad que sí? Entonces ahora nosotras podemos entender un poquito más a David cuando escribe este Salmo 32. ¿Verdad que sí, hermana? Ahora como que decimos, pero esto era lo que le estaba pasando cuando él escribe ese Salmo. Por esto era que le estaba pasando. Y entendemos un poquito más el corazón de David y lo que él quiso decir cuando escribe este Salmo tan maravilloso. Y esta noche, hermanas, con la ayuda del Señor, vamos a ver en estos 7 capítulos 4 puntos principales para nosotros entender un poquito la importancia de la confesión de pecado. Vamos a estar viendo la felicidad que da el perdón, la aflicción por no confesar, el perdón que trae la confesión y la confianza de un corazón restaurado. Cuando vemos el corazón de David roto, abatido, triste por su pecado, entonces podemos entender un poquito más el gozo que él sintió cuando el Señor lo perdonó. Y ahí vemos nuestro primer punto, ¿verdad? La felicidad que da el perdón. ¿Y dónde lo vemos? En los versículos 1 y 2. Dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué? Perdonada, y cubierto su pecado. Y en el verso 2 es la misma idea, pero con palabras diferentes. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estos 2 versos tienen la misma idea. El que es perdonado es feliz. El que es perdonado es doblemente dichoso. ¿Por qué hay ese énfasis? ¿Por qué esa repetición? Porque el libro de los Salmos son poemas. Y ustedes saben que no es lo mismo usted decir, mira, hoy llovió, que decir las nubes grises que brotaron gotas de agua, ¿verdad? Cuando usted dice un poema, como que usted lo pone más bonito. Entonces, eso es lo que pasa con los Salmos. David quiere hacer un énfasis y por eso lo dice 2 veces, para que no nos quede duda, hermana, de que cuando usted ha sido perdonado, usted es muy feliz. Y él realmente está muy feliz por haber sido perdonado. Él dice, el hombre que es perdonado, a quien Dios no culpa de iniquidad, es un hombre que es 2 veces bendecido, 2 veces feliz. Y es un hombre muy diferente, ¿verdad que sí? A ese hombre que vimos 7 días ayunando y haciendo cilicio, buscando que el Señor perdonara la vida de su hijo no nato. Este hombre que está aquí está feliz porque ha sido perdonado y él no teme confesar y declarar su pecado. Él no teme publicar su pecado porque ya él ha sido perdonado. Es cierto, pequé, pero ya no tengo deudas porque ya he sido perdonado. Y aquí la palabra que se traduce como bienaventurado es la palabra Esher, no la pronuncié mal, Esher, que significa cuán feliz estaba David por haber sido perdonado por Dios. Pero hermana, esto no siempre fue así. Cuando miramos atrás, esos 7 días que David pasó, nosotros vemos ahí la aflicción por no haber confesado el pecado. También tuvo momentos difíciles de mucha aflicción antes de
confesar. Y el verso 3 y 4 hablan de esto. Dice él: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día dando grito, todo el día gimiendo, todo el día en queja. Porque de día y de noche, o sea, ahí otro énfasis, ¿verdad? Todo el día, de día y de noche, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso es un poema lindo, porque no es si estaba muy triste, no, mi verdor, ¿qué se volvió? Sequedades de verano. Eso es algo, un lenguaje muy hermoso. David estaba triste en gran manera, estaba perdiendo sus fuerzas, su vigor, así él se sentía y así lo deja ver en este salmo. Él podía sentir la carga de su pecado y podía sentir la mano de Dios sobre él. Él podía sentir el reproche de Dios sobre su pecado. ¿A ti te ha pasado eso, hermana? Cuando has pecado, ¿tú has sentido el peso del pecado sobre ti y la mano de Dios disciplinándote? David escribe esto de una manera tan hermosa, ¿verdad? Es una poesía, pero cuando uno reflexiona sobre lo que es realmente, eso es muy duro. Usted saber que ha pecado y que el peso, o sea, las consecuencias, ese pecado usted está cargando con él y arrastrando en su vida las consecuencias de ese pecado. Y viene la disciplina del Señor, ¿verdad que sí? Porque somos sus hijas y dice la palabra que Él disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Así que la disciplina tiene que ser un motivo ¿de qué? De gozo, porque Él va a disciplinarnos. Así que, hermana, debemos revisar nuestro corazón cada día. No podemos hacer una vez al año, tomar un día para confesar. Cada día ese corazón hay que examinarlo, porque no hay una cosa más engañosa, dice el profeta, que ese corazón que usted y yo tenemos. Y nos engaña a veces hasta el punto de hacernos creer que no hemos pecado y que si hemos hecho algo está justificado lo que hemos hecho. Así de engañoso es este corazón nuestro, porque muchas veces el pecado es evidente en nuestras vidas. Vemos, sí, pequé, mentí, hice tal cosa. Pero a veces es tan sutil y se va debajo de la alfombra y a veces tú dices, ay, pero este pecado, esto que yo estaba haciendo era pecado. Y a veces no advertimos esto en nuestra vida. David dice en el verso 4, se volvió mi verdor. Me sequé, ¿sabe lo que se quiere decir? Me sequé como se seca la tierra con el calor del verano. Cuando pasamos por los campos, el sol, ¿verdad? Del verano dominicano, la hierba está marrón muchas veces, ¿verdad? En un agosto tremendo, vemos lo que debía de ser una finca llena de hierba, la vemos marrón. Así que David hace este énfasis porque él quiere que cuando leyeran este salmo, él se diera cuenta de lo difícil, de lo doloroso, de lo tortuoso que es usted estar con un pecado sin confesar. David se sentía viejo y se sentía seco. Ahí no hay nada de productividad, ¿verdad? O sea, cuando usted pone una fruta y esa fruta está vieja y usted nos pasa con las tallotas, ¿verdad? Que se van secando así. Y yo te tiene que, si no repolla y la siembra, tiene que botarla. Igual así, David se sentía seco mientras cayó su pecado. Él experimentó callar. Callar no fue la solución. ¿Qué hizo entonces, hermanas? Vamos al verso 5. Y es el tercer punto, el perdón que trae confesión. El verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré. Ya David no puede con todo esto que tiene aquí. Y se da cuenta que no hay beneficios en callarlo. Tiene que sacarlo. Tiene que declararlo. Tiene que decírselo
al Señor, no encubrí mi iniquidad. Dice la Nueva Traducción Viviente: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Cuando nosotros leemos, bueno, cuando ustedes lean, ¿verdad que sí? Y ya, que yo sé que hemos leído muchísimas veces el segundo libro de Samuel. Cuando leemos, la frase de David es tan corta: yo he pecado, pequé contra el Señor. Pero cuando nosotros leemos este salmo, podemos entender la magnitud de esa declaración de David y cómo realmente él enfrentó su pecado delante de Dios. La confesión, hermanas, tiene que ser una confesión sincera. Es un momento de intimidad con usted y Dios. Y no es que usted va a decir: Señor, perdóname porque he pecado, y se va, sin usted escuchar lo que el Señor tenía que decirle al respecto, ¿verdad? Y perdóname porque he pecado, déjeme decirle que es obvio que Dios sabe que usted pecó. Ah, ¿usted pensaba que no? Sí, hermana, dice el Salmo 139, verso 1, ese salmo que tanto amamos, ¿verdad que sí? Señor, ¿tú has hecho qué cosa? Ay, me has examinado y conocido. ¿Sabes todo lo que hay dentro de mí? No podemos ocultar nada delante de Dios. Entonces viene una pregunta importantísima: si eso es así, si Dios sabe que yo pequé, ¿por qué es que tengo que confesarlo? Porque lo sabe. ¿Ya yo no tengo que decírselo? Es una muy buena pregunta, ¿verdad que sí? Es una gran pregunta. Y es que confesamos no porque Dios no lo sepa, sino porque nosotras tenemos que saber que hemos pecado. Tenemos que ser conscientes de nuestro pecado. ¿Y cómo somos conscientes? Declarándolo como hizo David, declarándolo y diciéndoselo al Señor. No porque Él no lo sepa, hermana, Él sabe todo. Y precisamente porque Él lo sabe, Él sabe que pequé y sabe que no lo he confesado y sabe que tenemos esa cuenta pendiente. Tenemos esa cuenta pendiente. Y quisiera leer esto que dice que la confesión no es para Dios, es para mí. La confesión no es porque Dios no lo sepa, es porque yo tengo que saber que pequé y que tengo que reconocerlo. La manifestación de este pecado es mi reconocimiento ante Él, es mi toma de conciencia de mi pecado. Y eso no va a operar en nosotras si no lo hacemos con nuestra voz, si no lo hacemos con nuestro corazón audible. Dios quiere que le cuentes, no porque Él no sepa, sino porque Él quiere que tú sepas tu condición, para que puedas entonces rectificar. La confesión tiene que ser sincera, la confesión tiene que ser precisa, hermanas. Eso de perdóname porque yo pequé, se me parece como los esposos de nosotros, que a veces nos dicen: ay, perdóname por todo. Y yo, ¿cómo que te perdone por todo? ¿Qué es eso? No, dígame, ¿por qué usted quiere que yo lo perdone? Dígame con nombre y apellido, ¿qué fue lo que usted me hizo a mí por lo que usted me está pidiendo perdón? Porque así sí es fácil, ¿verdad, hermana? Y yo voy delante de Dios: Señor, tú sabes que pequé porque soy pecadora, perdóname. No, hermana, mire, yo no sé cómo se llama su pecado, pero póngale nombre. Si es mentira, dígale: Padre, mentí. Cuando mi jefe me preguntó por el informe y yo por quedar bien delante de él, mentí. Perdóname si engañé a mi marido, porque como él nunca mira, ay, hermana, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, tú sabes que yo compré una cosa que no podía comprar porque el presupuesto me no daba para allá, pero como él nunca ve eso, y yo la pasé, ¿verdad que sí? Hermana, pero a veces el pecado es más serio que eso. A veces usted en su corazón está anidando cosas por otra gente que no le corresponde. Señor, mira, cuando miré a fulano, aquel día que vino tan elegantemente vestido al trabajo, perdóname. No era una manera apropiada de mirarlo. Sea soltera, no sea soltera, sea casada, sea como sea. Hermanas, el pecado hay que confesarlo
con precisión, porque así es que el Señor lo sabe. ¿Usted cree que Él no sabe todos los detalles que hay en ese corazón de nosotras? Nombre y apellido y confiéselo. No lo decore, no lo ponga bonito, porque al final el pecado, ¿qué es lo que va a traer a la consecuencia? ¿Qué es lo que pare? ¿Qué es lo que engendra? Es muerte, hermana. Eso significa que no hay nada bueno ni para usted ni para las personas que le rodean. Porque tristemente el pecado no solo me afecta a mí, mi relación con Dios y mi relación con los demás. Finalmente, en el verso 5, David dice, es una declaración maravillosa. Él comienza diciendo, mi pecado te declaré. Y al final dice que, y tú me perdonaste. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, esta es la dulzura de la confesión, que el perdón está garantizado. Porque ya el perdón está servido. Es que nosotras somos las que no nos hemos parado y lo hemos servido en nuestro plato. Como buenas dominicanas, seguro, a muchas de ustedes les gusta la pelota, ¿verdad que sí? A algunas que no les gusta mucho, ni entienden los juegos. Yo tuve que aprender con 4 hermanos varones mayores que yo y con un esposo de cierta cuñada que anda por ahí, que vivía y amaba la pelota. Yo tuve que aprender, entender el juego. Imagínense, no, en ese tiempo no era un televisor. Entonces yo aprendí que el que está detrás del bateador, que es del equipo contrario al bateador, que está de acuerdo con el pitcher y que viven haciéndose señas, se llama catcher o receptor, ¿verdad que sí? Y ese catcher está ahí atento a que le tiren esa bola. Y yo dije, ay Señor, a veces tú estás como un receptor, esperando que nosotras lleguemos a confesar, porque tú sabes que está esa bola en el aire. Y a veces el Señor está ahí, Él sabe cuándo y no vamos a confesar, ¿verdad que sí? No es que Él diga, ay, lo sorprendimos, confesamos hoy, no. Pero Él anhela que vayamos delante de Él. Él lo anhela, Él lo espera, hermana. Así como el receptor espera esa bola, atrapar esa bola, ¿verdad? Y que le canten un strike al pelotero, al bateador. El Señor anhela, espera que nosotras podamos entrar a su presencia y descargar este corazón por tantas cosas. Y es que hay algo maravilloso, hermanas, y es que nosotras estamos en una situación de ventaja frente a David. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Sí, porque David tenía el perdón garantizado y sustentado en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios. Nosotras también. Pero nosotras tenemos un plus, ¿verdad? ¿Qué es eso, Signo de más. Tenemos más, porque el Evangelio trajo a nuestras vidas, ¿verdad? La obra de Cristo en la cruz. Trajo a nuestra vida una cosa maravillosa, hermanas. Y es que Jesús es nuestro abogado. Y ustedes tienen ese versículo maravilloso, en la primera carta de Juan, que dice, hijitas, y lo vamos a poner en femenino, hijitas, estas cosas escribo para que no pequen. Pero si alguna peca, abogado tenemos. Así que además de la garantía que tenía David, nosotras tenemos nuestro abogado. Y con esa obra maravillosa que él hizo en la cruz, que no terminó en la cruz, que después viene la resurrección y la ascensión de Jesús a un lugar de autoridad, sentado a la diestra del trono de su Padre. Y desde allí Él nos defiende, Él es nuestro abogado. Y esto es, como decía el salmista en el Salmo 139, esto es demasiado bueno, esto es demasiado maravilloso, grande es, yo no lo puedo comprender. Que el Señor nos defiende, y no por lo que nosotras hayamos hecho, porque no hemos hecho nada, es por lo que Él mismo hizo. Y Él mismo, eso es algo, ¿verdad?, incomprensible, el amor de Dios desbordado hacia cada una de nosotras, hermanas. Y la obra de Cristo trae entonces un extra, un agregado a la obra del perdón en general, ¿verdad que sí? Y amiga querida que nos acompañas en esta noche, si hay alguna amiga, una hermana que trajo a su amiga para que disfrutara de esta concentración, te decimos en esta noche que Cristo
puede cambiar tu vida. Él puede darte el perdón de todos tus pecados. Y era lo que la hermana Dioma decía hoy, el perdón judicial. Los pasados, los presentes, los futuros. Él tiene el poder de perdonar tus pecados a través de la obra que Él mismo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora con este abogado, hermanas, que tenemos, esta obra de Cristo perfeccionada, entonces tenemos más garantías de que vamos a ser perdonadas si confesamos nuestros pecados. Entonces no hay dudas, hermanas, el perdón trae felicidad y paz a nuestras vidas. Cuando somos perdonadas, nuestro corazón sana y la comunión vuelve con el Señor y con los demás, ¿verdad? Restauramos las relaciones a través del perdón. Y esto es lo que David dice, o sea, ya David ha sido perdonado, él confesó, y esto es lo que él dice en los versos 6 y 7, y él dice, después que este hombre está perdonado, hermano, este hombre se transformó, y él dice, por esto orará a ti todo justo, todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Yo tengo otra versión aquí que me encanta, dice, por tanto, todos los justos oren a ti para que no se ahoguen en las aguas desbordantes del juicio. Hermanas, qué cosa tan maravillosa decir que un hombre que estaba seco y envejecido sus huesos puede decir ahora que él, que no se va a ahogar cuando vengan las aguas. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, dice él. Dice David, no es el mismo hombre, hermanas, no es el mismo hombre, porque ya este hombre confesó y su pecado ha sido remitido, como le dijo el profeta. Tu pecado ha sido perdonado. El perdón, hermanas, trae paz y felicidad a nuestras vidas, y David es un ejemplo vivo de eso. Y en el verso 7 él dice, tú eres mi refugio, me guardarás en el día de la angustia. Señor, tú eres mi escondite, lo que él está diciendo, no hay otro lugar seguro a donde ir que no sea tu presencia, yo me voy a esconder ahí. No hay seguridad en otro lugar, tú eres mi refugio. Esas son las palabras de un corazón que ha sido restaurado, que ha sido sanado por el perdón. Hermanas, y el pequeño George estaba temeroso en esa esquina temblando, y su hachita no se sabe dónde le escondió. La pobre, ¿verdad que sí? Y su padre exigía una explicación hasta que él decide salir de donde estaba. Yo, el pobre, me lo puedo imaginar, el pobrecito. Y va frente a su padre. No sé, hermanas, ahora lamentablemente la figura de autoridad, como que eso se ha perdido. Pero usted pararse frente a un padre que le está diciendo, papi va a tener 35 años ya este año que está con el Señor. Y yo recuerdo cuando hacía algo y decía, me llamaba por los 2 nombres completos. Fulano, venga acá, así con usted. Ay, hermana, mire, eso era trágame tierra. Entonces, el pobre George está aquí frente a su padre y yo lo entiendo porque yo también viví eso. Y él le dice, papá, lo siento, pero no te puedo mentir. El hacha que tú me regalaste, yo la estrené con tu árbol de cerezo. Perdóname, lo siento mucho. Yo sé que era tu árbol favorito. Hermana, mire, el rostro de ese padre cambió instantáneamente. De ese hombre airado, cambió. Y su rostro mostró una gran sonrisa. Abrazó a su hijo, lo besó y le dijo, mío, mira. Si ese árbol de cerezo hubiera tenido las hojas de plata y las frutas de oro, no hubiera tenido más valor que esta confesión que tú me acabas de decir. Para mí es más importante que tú me digas la verdad que el árbol que se cortó. Y es algo muy conmovedor, hermana, porque vemos en la historia quién fue George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, vamos a decir el padre de la patria de los Estados Unidos, fundador de esa nación, y se dice que fue un hombre de principios muy rectos, de muy buenos principios, y por eso le hicieron, ¿verdad?, ganar toda la fama que todavía nosotras podemos ver en la historia de los Estados Unidos acerca de esa persona.
Nosotras, hermanas, tenemos que hacer como George, ir frente a nuestro Padre y decirle: Padre, no te puedo mentir porque tú sabes todo. Y sabes que ayer yo hice esto. Tú lo sabes que sí. Perdóname por durar tanto tiempo para venir a confesar esto que ya tú sabías de antemano. Lo hermoso, hermanas, es que podemos venir con toda confianza delante del Señor. Y me encanta ese verso, déjenme ver si yo lo tenía aquí, en Hebreos 4:16, ¿verdad? Que podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia para encontrar el socorro oportuno para el momento en que lo necesitemos. No hay por qué temer. Es el mismo Padre que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y si nos dio a Jesús, ¿verdad? Con Él nos da todas las cosas, incluido el perdón de nuestros pecados. Hermanas, es importante la oración de confesión. Tenemos que abrir este corazón ante Dios para que Él nos perdone. No porque Él no lo sepa, sino porque tenemos que decirlo para que sea evidente a nuestros ojos que hemos pecado. Y tenemos la garantía del perdón, tenemos ese abogado, wow, imagino, no pierde un pleito, de 100. Él es nuestro abogado. Hermana, que Dios le bendiga en esta noche y que la palabra del Señor pueda hacernos reflexionar sobre la importancia de confesar nuestros pecados al Señor.